Vamos a leer la escritura. ¿Traen su Biblia? ¿Sí? Ah, qué bueno. Ábranla, por favor, en Hechos, capítulo 5. Yo sé que también se puede traer en el teléfono, ¿eh? Si quieren en el teléfono, ábranla en el teléfono. Aunque no hay como cargar la Biblia, tenerla en físico. Nunca vamos a sustituir al libro, ¿verdad, Fernando? Es insustituible el libro. Ok, vamos a ponernos en pie para que leamos ese pasaje, si son tan amables. Vamos a leer Hechos, capítulo 5, del 27 al 41, ¿sí? Ok, síganme con su vista, pero pongamos mucha atención. Cuando los trajeron a los apóstoles, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Voy al verso 36, ¿no? Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Muchas gracias. Tomemos nuestro lugar, muchas gracias. Este último versículo: salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es lo que ha dado título a nuestra plática de hoy: la alegría de la afrenta como dignidad. La afrenta es la vergüenza. ¿Cómo nos va a dar alegría la vergüenza? Ser avergonzados. Algún escritor famoso, no recuerdo si Lord Byron, decía que si los hombres dicen no tener miedo a nada, cuando menos temen a la burla. Aún el muy valiente, el único temor que tendría es que se burlen de él, ¿no? Por ejemplo, que le dijeran cobarde. Entonces la burla, la afrenta, el escarnio, es algo que no nos gusta. ¿Cómo podemos decir la alegría de la afrenta? Porque
la afrenta puede convertirse en su contraparte, en su antípoda. Aquí está la paradoja. La afrenta es una dignidad. Qué curioso, ¿no? O estoy siendo avergonzado o estoy siendo dignificado. Pues las dos cosas son posibles. Solo la dialéctica nos ayudaría. Las dos cosas son posibles solo cuando esa afrenta se sufre, se recibe por causa del nombre de Cristo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el contexto de cómo sucedieron estas cosas. Yo sé que algunos ya están siendo o están sintiendo el sol, ¿no? Por ahí hay una fila llena de sol. Solo quiero reiterar la invitación que hizo Marco al dirigirnos. Mañana les invitamos para que nos pudiéramos ver en punto de las 11 de la mañana para poner la lona que la familia Rosales nos ha donado. La lona ya está. Hay que colocarla y ponerle algunos refuerzos con estas otras. Y en lo que empezamos una obra más importante de modificación, no siempre vamos a estar así, ya les diré en cuanto esté el proyecto completo cómo va a ser la cosa, pero que mientras tengamos nuestra lona más cómoda, sombrita y todo. ¿Y qué tal que nos llueve, no? Hay que estar preparados, ¿de acuerdo? Hombres y mujeres pueden venir a ayudar, siempre habrá muchísimo que hacer. Algunos no trabajan mañana, yo no sé quiénes se animan. A ver, vamos haciendo la pregunta. ¿Quiénes pueden venir mañana a apoyarnos a las 11? No, se va a poner solita la lona, creo yo. A ver, otra oportunidad. ¿Sí? Pero pues es día festivo, para que descansen un poquito. Ok, bueno, hay dos valientes, ¿eh? Si el Señor les redarguye en la noche, se vienen tempranito, ¿eh? Ok, continuemos entonces. Volvamos a ese verso 27 y 28. Dice que a los apóstoles los trajeron ante el concilio. Hace 8 días explicamos qué cosa era el Sanedrín o el Consejo Supremo Religioso del Judaísmo. Y el sumo sacerdote, que además del presidente del concilio era como la figura más destacada, les dijo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Hoy se dice que hay una especie de, no quiero llamarle cultura, porque a veces la palabra cultura se termina distorsionando terriblemente, pero sí podemos llamarle una intención de cancelar, es decir, de que las personas no puedan decir aquello que no nos gusta, con el pretexto de que nadie nos vaya a ofender, de que no vayamos a discriminar, a violar los derechos humanos. Entonces resulta que nada incómodo puede ser dicho. Y ya alguna vez hemos comentado a qué absurdos ha llegado este intento de amordazar la libre expresión. Al final, la comunidad humana se realiza porque podemos dialogar, porque podemos intercambiar ideas, porque podemos mutuamente enriquecer pensamientos. Entonces, cuando en vez de eso, yo coloco una mordaza para que no digan nada que a mí no me parezca, no solo me empobrezco en mi pensamiento, sino que rompo la posibilidad de la comunidad humana para que cada quien se quede en su propia islita de las ideas que por gusto y no por razón ha escogido. Eso se llama solipsismo. Pero fíjense cómo encontramos aquí una tendencia parecida, ¿no? Ya está aquí, le están diciendo, no les prohibimos que hablaran de tal cosa, no les prohibimos el tema, no les prohibimos mencionar a tal persona,
No les prohibimos que hablaran en el nombre, en ese nombre, ni siquiera dicen qué nombre, ¿no? No les prohibimos que hablaran en ese nombre, parece el innombrable. Bueno, hoy estamos viviendo algo parecido, pero de una manera más aguda, de una manera global incluso. Puede ser que hasta en las redes sociales le cancelen su canal o su cuenta de red social porque usted dijo algo que no es políticamente correcto. ¿Y quién definió lo que es políticamente correcto? El día de hoy que se celebra el Día del Niño, las celebraciones en la Ciudad de México por parte del gobierno de la ciudad se tratan de que los niños vean a hombres feos vestidos de mujeres. Ese es su festival. Y quieren que nadie diga nada en contra, que nadie proteste. Al contrario, pareciera que se trata de convencer a toda la población de que eso es bueno para que la misma población señale, rechace, pueda linchar a todo el que no esté de acuerdo. Pero ahí ya estamos rebasando lo que le quieren llamar preferencias personales, porque ya estamos afectando a unos seres humanos que todavía no llegan a la edad de tomar sus propias decisiones. Todavía no llegan a la madurez para decidir lo que más les puede convenir. Por alguna razón está prohibido que los niños fumen, ¿no? O que hagan otras cosas, muchas otras cosas, que no se permite a los niños. ¿Por qué? Porque están madurando, porque no tienen el discernimiento, la sabiduría para decir esto quiero, esto no quiero, esto conviene, esto no conviene. Y saltándose esos principios, se les quiere desviar, se les quiere pervertir. Es una situación análoga. A mí me gusta no solo meditar y tratar de entender qué dice exactamente el pasaje, sino cómo se vive ahora, cómo se explica para nuestro tiempo. Por lo pronto, pues ahí está. Dice el final del texto del 28, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y hay una acusación de parte del concilio. Esa acusación dice, quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. O sea, ustedes nos quieren acusar de que nosotros matamos a ese hombre. O acusarnos más puntualmente, que matamos a un hombre inocente. Ustedes nos quieren acusar de eso. Bueno, esta frase retrata un conflicto que durará prácticamente 20 siglos. El conflicto entre algunos judíos y algunos cristianos. No quiero que generalicemos, ni todos los judíos ni todos los cristianos. Vamos a ver por qué. ¿Cuál ha sido ese conflicto? Uno, la persecución por parte de los judíos contra los primeros cristianos. El aislamiento con respecto de las comunidades cristianas. El otro extremo ha sido el de los cristianos que se han dedicado a perseguir judíos, que efectivamente los han acusado. Entonces, por parte de los judíos, dicen, ustedes nos acusan de haber matado a Cristo, pero ustedes son unos idólatras porque adoran a un colgado. Y los cristianos decían, ustedes son deicidas, es decir, los que han matado a Dios. Y hubo, ahorita voy a mencionar, muchas persecuciones contra los judíos. Este conflicto es inadecuado, este conflicto no fue correcto, no es correcto. Por eso quiero insistir primero que no fueron todos los judíos, porque el cristianismo en sus primeros años estaba constituido solo por judíos. Cuando alguien dice es que los judíos no creen en Cristo, pues entonces Jesús mismo era un judío, y su madre María, y José, y los apóstoles, Mateo, y Pedro, y Juan, y Pablo, y todos eran judíos.
durante cuando menos 20 o 30 años del nacimiento del cristianismo, eso era un movimiento judío. No era más que en términos sociológicos, digámoslo, una secta judía, como había otras sectas judías. ¿Cuál era la diferencia? Que esta secta judía, llamada también de los nazarenos, afirmaba que el carpintero de Nazaret, muerto en la cruz, era el Mesías que se estaba esperando y que había resucitado. Y otro grupo de judíos que decía, no aceptamos que ese Jesús sea el Mesías, porque nosotros suponemos que cuando venga el Mesías va a dominar el mundo y va a imponer la paz. Entonces, dos grupos judíos con dos interpretaciones, con dos puntos de vista antagónicos, comenzaron a entrar en conflicto. Y el inicio de la persecución vino de parte de la oficialidad judía, no de parte del pueblo, sino de los líderes judíos, ¿no? Alguna vez fui a una conferencia en el Instituto Israelita de Relaciones Culturales y el conferencista decía o culpaba, en resumen, a los evangelistas y especialmente a Juan, de que nosotros tuviéramos la idea de que los judíos habían matado a Jesús. Esa era su afirmación, ¿no? Los evangelios tienen la culpa de que los judíos hayan sido perseguidos, porque nos acusan de haber matado a Jesús. Bueno, ni los evangelios ni hechos acusan al pueblo judío como tal. Acusan a los líderes judíos y romanos en primera instancia, en la instancia decisoria inmediata, pero también dejan muy en claro que la muerte de Jesús fue una iniciativa divina. No hay que olvidar eso. ¿Quién estuvo dispuesto a dar a su Hijo? Dios. ¿Y cuál fue la disposición del Hijo? Entregarse por nosotros. Si entendemos que la muerte de Jesús es el acto supremo de amor, nuestro enfoque entonces no se trata de a quién vamos a culpar porque mataron a Cristo. Ni siquiera, como se hace a veces en una especie de autoflagelación, es que por mis pecados yo hago que las heridas de Cristo sean más dolorosas para Cristo. Olvídese de eso. No estoy diciendo que haya que pecar. Lo que estoy diciendo es que la muerte de Cristo fue realizada por amor. Claro, en las circunstancias de esta tierra, los seres humanos rechazamos al que venía a ofrecernos todo el amor. Y aún así permitió que lo matáramos. ¿Para qué? Para que viéramos que aún matándolo nos seguía amando. Eso es amor, ¿no? Eso es amor infinito. Sin embargo, bueno, las primeras autoridades judías comenzaron a perseguir a los cristianos. Ya veremos incluso, no ahora en los siguientes capítulos, cómo a algunos les cortaron la cabeza los judíos. Los encarcelaron, quisieron matar a varios apóstoles. Después viene la persecución de los romanos. Pero primero fue la persecución por parte de las autoridades judías. No del pueblo, el domingo pasado ya hablamos suficiente del pueblo, y solo les recordé que muchas cosas se hacen a escondidas del pueblo, como la propia aprehensión de Jesús, que se hizo en la noche, y que se juzgó de forma express, un juicio sumario, para que al mediodía ya estuviera colgado y la gente ni enterada, ¿no? Muy bien. Entonces, no se trata de culpar a los judíos, pero antes de ver esto de la persecución contra los judíos, vamos a ver qué dice el Talmud. Después de la Biblia del Antiguo Testamento, el libro más importante para el judaísmo es el Talmud, que en el fondo es una interpretación del Antiguo Testamento, especialmente de la ley de Moisés, por parte de todos los judíos que no aceptan a Jesús como Salvador. Recuerden esto, mientras el Nuevo Testamento es el documento que surge de quienes creen en Jesús
la interpretación del Antiguo Testamento por parte de quienes creen en Jesús, el Talmud del Antiguo Testamento por parte de quienes no creen en Jesús. El Talmud recibe mayor consideración y autoridad que la propia Biblia. Esto pasa hasta en algunas ramas del cristianismo, que no citaré por nombre, pero cuando cualquier rama del cristianismo le dé más peso a la autoridad que a la Biblia, está en la misma posición de este judaísmo, de darle un mayor peso a las tradiciones escritas en el Talmud que a la Sagrada Escritura. Pero, ¿qué dice el Talmud acerca de Jesús? Primero dice que quien desobedece las reglas de los escribas peca más que quien desobedece la ley de Dios. Si vemos cuál es el peso que se le va a dar aquí a las tradiciones fariseas en primer lugar, rabínicas en segundo lugar, ¿no? Peca más el que desobedece una tradición rabínica que quien desobedece la ley de Dios. Por eso Pedro, un momentito más adelante, y lo vamos a leer, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está otra vez el problema de la autoridad. No hay nada superior al sagrado Talmud, dice la enseñanza rabínica. No hay nada superior al sagrado Talmud. Y aunque el Talmud se ha publicado a veces recortándole algunas partes, precisamente por la persecución que los cristianos hacían contra los judíos, la verdad es que habría que consultar alguna edición no mutilada, como la edición Príncipe, la primera vez que se imprimió un Talmud en Venecia en el año 1520. El Talmud a Jesús no le llama Jesús, tendría que llamarle Yeshua en hebreo. Yeshua quiere decir salvación de Dios. El Talmud le llama Yesu, que se parece, pero aquí la intención es que cada consonante o cada letra pues sea un acróstico. Significaría la palabra Yesu, el acróstico de las tres palabras hebreas, que su nombre sea borrado. Entonces cuando el Talmud dice Yesu, lo que está diciendo es que su nombre sea borrado. Así como cuando no menciona el nombre de Dios y dice el nombre bendito sea, aquí es al contrario, ¿sí? Otros textos del Talmud se refieren a Jesús como aquel hombre, un cierto uno, el hijo del carpintero. Es decir, Jesús es hijo de María, pero no es hijo de José. Es decir, es el hijo del carpintero, es decir, es un hombre común y corriente, ¿no? Otras veces se refiere a él como el que fue colgado. Otras veces se le llama el concebido en la menstruación. Ustedes saben que para la ley de Moisés la menstruación es que la mujer sea inmunda en esos días, ¿no? Aquí se supondría que fue concebido en la menstruación. Que tiene el espíritu de Esaú. Recuerdan que Esaú fue pues hermano de Jacob, y entre los dos hubo animadversión. Y obviamente, bueno, la historia o la historiografía judía hará de lado a la historia edomita, los descendientes de Esaú, y siempre las historias bíblicas lo condenarán como el pueblo contrario al pueblo de Dios. Entonces Jesús es engendrado por un espíritu de Esaú, en otros pasajes se dice más claramente, por un demonio. Sí, fue engendrado no por José. José se yació con María cuando ella estaba inmunda, pero quien engendró a Jesús fue un demonio. Otros textos dicen, es hijo de Pandira o Pantera, un soldado romano. Sepultado en la Gehenna, mientras las personas honorables se reúnen con sus padres en las tumbas honorables, la Gehenna era el tiradero donde se iba todo lo inmundo, toda la basura, y dice el colgado, a veces se le llama también el colgado, fue sepultado en la Gehenna. Entonces, bueno, aquí vemos que el judaísmo desde sus inicios, el judaísmo, la sección
que rechazó a Jesús, se ha constituido siempre enemiga de los cristianos, de los nazarenos. En las oraciones de la mañana hay una donde se pide la maldición para los nazarenos, es decir, para ustedes, ¿no? Claro, del otro lado, también la iglesia se desvió del espíritu del Nuevo Testamento. No olvide que el cristianismo se volvió la cristiandad. Es decir, la iglesia, que era una institución, que no era una institución, perdón, era una comunión de personas que experimentaban la vida de Cristo, se fue volviendo una institución con sus jerarquías, sus sacramentos, que llegó a ser tan ritualista que ahora la gente se preocupa menos de cómo está su relación con Dios, más le interesa si reza el rosario, si hace aquello, si hace lo otro, en cuanto a ritos, ¿no? Esa iglesia institucionalizada, alejada del mensaje original de Cristo, comenzó a tener también discusiones constantes con los judíos. Al principio eran discusiones teológicas. En la obra de Justino, una obra de este padre de la iglesia que murió por su fe, en su obra que se llama Diálogo con Trifón, hay una plática entre un judío y un cristiano, y en ese diálogo, a la manera de los diálogos platónicos, Justino demuestra al judío, a través del personaje de su diálogo, que Jesús es el Mesías que estábamos esperando. Hasta ahí todo va bien. El problema es cuando las discusiones teológicas se vuelven una especie de odio, un odium theologicum es el término, y ya para los tiempos de Constantino, donde el imperio ya le favorece a la comunidad cristiana o a la cristiandad, a la institución, se empiezan a tomar medidas, por ejemplo, para que no se celebre la Pascua en la fecha judía, que los cristianos tengan otra fecha para celebrar la Pascua. Y así, mientras nosotros celebramos la Pascua el primer domingo después de la entrada de la primavera, el judío sigue celebrando la Pascua el día 14 después del plenilunio de la entrada de la primavera. En fin, va a haber poco a poco prohibiciones contra los judíos, a veces por razones políticas, como el emperador Adriano, que ante las rebeliones judías prohibirá que cualquier judío pise la ciudad de Jerusalén. Es más, Jerusalén ya no se va a llamar Jerusalén, se va a llamar Aelia Capitolina. ¿Sí? Eso es una persecución política, pero luego la persecución religiosa empieza a intensificarse en la Edad Media. Porque como hay en la diáspora judía una convivencia de las sinagogas que están en Europa con las iglesias cristianas, pues habrá discusiones, habrá intentos judíos por ganar adeptos al judaísmo y habrá intentos cristianos por ganar a los judíos para el cristianismo, ¿no? Así que conforme esas discusiones se vuelven más álgidas, habrá errores por parte de cristianos y de judíos también, como alguno que pretenderá establecer el reino de Dios y ser el Mesías. Estoy hablando de la Edad Media y se llamaba Lurias, de donde a veces la gente dice Lurias, ¿no? En fin, por errores de ambas partes, las cosas se van poniendo muy graves, de tal manera que oficialmente la institución cristiana empieza a acusar a los judíos de ser los asesinos de Dios. Y esto va creando en la gente una aceptación de una idea absurda. Estoy hablando de entonces o del siglo XXI. Estoy hablando también de nuestro tiempo, ¿se fija? Con la repetición, la infiltración de ciertas ideas en la masa, hacemos que la gente piense, que acepte lo más absurdo que se les ocurra. Empezar a acusar a los judíos de que habían matado a Dios. Por supuesto, eso era para empezar una cristología defectuosa,
porque Jesús había muerto en su naturaleza humana en la cruz. Nadie había matado a Dios, ¿no? En fin, ¿a qué llevó esto? A que ya el sacerdocio, la jerarquía católica sobre todo, organizara discusiones públicas entre teólogos y rabinos, con el compromiso de que si el rabino ganaba la discusión, los judíos podían seguirse reuniendo libremente. Pero si que el teólogo cristiano ganaba la discusión, entonces toda la sinagoga estaba obligada a bautizarse. Esa fue la propuesta, y entonces se hicieron las discusiones. Y cuando ganaba el teólogo, pues los judíos tenían que hacerse cristianos. Y cuando ganaba el rabino, la gente se enfurecía y los linchaba. Y entonces eso no fructificó en nada bueno, sino que se empezaron a crear chismes de cosas inexistentes. ¿Se acuerdan que en el último terremoto andaban buscando una tal Frida que ni existió nunca? Pues algo así. Cuando también los proponentes de las ideologías de género y esas cosas nos saca falsas estadísticas, infla las estadísticas para que la gente se convenza de que lo que están diciendo es necesario y es verdad. Cuidado con esto. El domingo pasado yo les decía que ahora con los avances de la inteligencia artificial, la forma de engañar a la gente va a ser más fácil. Y va a ser más difícil distinguir cuando algo es verdad de algo que no es verdad. Quizá nosotros mismos ya nos hemos visto envueltos en compartir noticias falsas sin darnos cuenta que eran falsas. Hay que asentarnos muy bien en la realidad, decíamos hace 8 días. Hay que asentarnos muy bien en la lógica, en la razón y en el estudio de las Sagradas Escrituras. Resulta que en Barcelona algunas personas acusaron a los judíos de haber secuestrado un niño para la celebración de la Pascua judía y que lo habían sacrificado y se lo habían comido. Y entonces, pues toda la ciudad de Barcelona se enojó y fueron a la comunidad judía y mataron al rabino y mataron gente. Pero ¿saben? A nadie se le ocurrió preguntar, ¿cuál niño? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde están sus papás? ¿Me explico por qué a veces no hay que creer las cosas a la primera? Ni siquiera lo que decimos aquí, ¿eh? Usted tiene su Biblia para ver si lo que yo estoy diciendo está bien o no. Yo tengo que predicar con temor y temblor, porque ¿qué tal si ya me está fallando algún tornillo? ¿Sí? Usted tiene que estar muy atento de lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Desde Roma también se dieron indicaciones para que los judíos se fueran a vivir aparte, y esto sucedió primeramente en Italia. Esos barrios se llamaron los guetos. Los judíos estaban obligados a vivir en los guetos y a portar una estrella amarilla. Estoy hablando del siglo XI y XII, no estoy hablando de Hitler todavía, ¿verdad? De la misma manera, a los judíos se les prohibió ejercer profesiones importantes. No sé, ser abogados, profesores, teólogos o cualquier otra cosa. Porque la persecución religiosa se empezó a convertir también en una persecución racial. Ahora la acusación era que los judíos eran de sangre impura. Entonces la gente se dividía en dos. Los de sangre limpia, los cristianos que no tenían ancestros judíos, y los judíos que eran de sangre impura. Entonces, por ejemplo, para entrar a un seminario a estudiar, alguien quería ser sacerdote, examinaban si no tenía padres, abuelos o bisabuelos judíos y que demostrara primero pureza de sangre. Si la demostraba, podía entrar al seminario. Si tenía algún ancestro judío, no podía ser sacerdote. El único seminario que aceptaba o convento que aceptaba judío conversos es el de San Isidoro de Sevilla, donde estuvo Casiodoro de Reina, porque él tenía algo de sangre judía, ¿no?
En el libro del Cid Campeador, que usted leyó en secundaria, ¿no? A ver, ¿quiénes leyeron el Cid en secundaria? Bueno, ahora, seguro ahora no, ¿eh? Ahora ya no se lee nada. Ahora la gente no lee. ¿Sabe la ventaja que van a tener los cristianos sobre la mayoría de la población? Que los cristianos siguen leyendo. La gente no lee. Bueno, si usted lee la Biblia. Y si lee la Biblia, otras cosas. Tendrá el hábito de leer. Si no lee ni su Biblia, todo le dará flojera. Cualquier libro le va a dar flojera. Bueno, perdón la digresión. En el libro del Cid Campeador se muestra claramente cómo los judíos se tuvieron que dedicar a prestar dinero y al comercio porque no podían ejercer otras labores, ¿no? Muy bien. Esto pues llevó después a persecuciones más fuertes, linchamientos, pogroms. En la zona de Rusia eran expulsados de los pueblos donde habían vivido por muchos años, donde habían hecho su vida. Cualquier día el pueblo se levantaba y los expulsaba. Y también en 1492, a instigación del inquisidor Tomás de Torquemada, la reina Isabel la Católica promulgó un edicto para que todos los judíos del Imperio Español, que eran muchísimos, no solo eran muchísimos, sino España contaba con los judíos más sabios de todo el mundo. La Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Grandes manuscritos hebreos, médicos, filósofos, el propio Maimónides. Pero la reina Isabel dijo, en octubre de 1492, en agosto de 1492, todo judío en el Imperio Español o se bautiza como católico o debe de salir del imperio sin dinero, sin caballos, sin joyas. Y se cumplió el plazo. Y muchísimos judíos se bautizaron con tal de quedarse, de seguir en su casa, seguir en su trabajo. Y otros pues se fueron sin nada a Portugal, a Turquía, a Holanda, donde siguieron hablando el ladino, ese español, ¿no? Los judíos huidos de España en Italia hicieron la Biblia de Ferrara, ustedes conocen. Los judíos de Ámsterdam leían la Biblia del Oso porque era más entendible que la Biblia de Ferrara. En fin, España perdió una gran riqueza. Pero el problema es que los inquisidores se dieron cuenta que algunos judíos en secreto seguían creyendo en la ley de Moisés. Y entonces los empezaron a vigilar, como lo hicieron con los indígenas acá en México, ¿no? Y cuando descubrieron a judíos que eran criptojudíos, es decir, judíos secretos, los llevaban a los tribunales del Santo Oficio. De por sí la gente no los quería, ¿eh? El epíteto de un judío convertido era nuevo converso, pero eso, pues tú no eres de los cristianos viejos, era el título para la gente decente. Nuevos conversos eran los sospechosos. Y también se les llamó marranos. Marrano se llama a un judío converso, ¿no? Bueno, a los que descubrieron los torturaron y a muchos los mataron. Los quemaron en la hoguera. Entonces, como ustedes ven, cuando Hitler realiza su persecución contra los judíos, está retomando ideas medievales. No lo sacó de la nada, o sea, está siguiendo una gran tradición, que será tema de otra plática, trazar la línea de esa herencia religiosa en Hitler y del concordato que hizo con Roma. Pero, entonces, con esto quiero ilustrar este conflicto que se inicia aquí, en el Concilio de Jerusalén. ¿Por qué hablan en el nombre de Jesús? Está prohibido hablar en el nombre de Jesús. Y bueno, los judíos eran predicadores, eran proselitistas. En el Nuevo Testamento se habla muchas veces de los prosélitos. Eso quiere decir gentiles que se hacían judíos. Hoy los judíos en general no predican. ¿Sabe por qué no predican? Pues porque fueron perseguidos 20 siglos entonces. Ellos en su. Tampoco predican porque
En muchos predomina la idea de que son el pueblo de Dios y ustedes son unos seres, pues a fin de cuentas, al menos no elegidos, para no decir peor. No son elegidos, ¿no? Quienes más quieren evangelizar son los judaizantes, que ni son judíos ni son cristianos, y que son los mejores clientes de las librerías judías. Ya me imagino a los dueños de las librerías judías diciendo, bueno, pero va a comprar, ¿no? Ándele pues. ¿Sí? En fin, no estaban correctos los líderes judíos, no estaban en lo correcto, al perseguir a los judíos que tenían la conciencia de que el Mesías había llegado. Fue una equivocación. Pero para ellos es una idolatría, una blasfemia terrible que vino a destruir el judaísmo, dice el Talmud. Fue un error por parte de los cristianos olvidar que la predicación era el amor y que nosotros no podemos convertir a nadie a la fuerza. ¿Me explico? Si usted empieza a tener una doctrina herética, no le vamos a decir a los hermanos más fuertes, a ver, agárrenlo, ahorita lo vamos a torturar para que se corrija. A veces dan ganas. Pero no, por causa de la doctrina, decía el propio Casiodoro de Reina, como decía Sebastián Castello o el doctor Servet, por causa de la doctrina no podemos usar la violencia. Los crímenes son cosa del Estado y eso es otra cosa. Pero ni la herejía nos justifica para usar la fuerza, ¿no? Porque la fe tiene que ser una cosa decidida. La fe es una decisión existencial y por tanto absolutamente personal. Claro, la Iglesia pensaba, la Inquisición pensaba que el bautismo es indeleble, es decir, que el bautismo no se puede borrar. Y como no se puede borrar, si tú eres un mal cristiano, no dejas de ser bautizado y por tanto yo te puedo corregir y hasta matar para que te purifiques y te vayas al cielo, ¿no? El problema de un bautismo indeleble se parece al de un matrimonio indisoluble, que no es bíblica ninguna de las dos cosas, ¿no? El matrimonio se disuelve con el divorcio y el bautismo deja de ser útil si usted cae en la apostasía. Pues no hay tal cosa como que esto no se puede deshacer, porque la única manera en la que nos relacionamos con Dios es la fe. Y si alguien ya no quiere creer, pues ya no quiere creer. ¿Me explico? Claro, tener la fe o no tenerla es una gran responsabilidad en la que nos va nuestro destino eterno. Y no cuentan pretextos, ¿eh? Cuando estemos, y todos estaremos, ante el juicio de Dios. Dios, bueno, es que yo no creí porque conocí a unos cristianos que eran bien malos. ¿Usted cree que a Dios le va a convencer eso? Usted se va a sentir desnudo ante Dios al decir semejante tontería. La fe es una responsabilidad nuestra. Muy bien, continuemos con nuestro pasaje. Dejando claro que los evangelios no acusan a los judíos, los evangelios hablan de una salvación para los judíos, de una salvación para los gentiles y de un acto amoroso por parte de Dios en cuanto a haber enviado a su Hijo Jesucristo. Lo dice San Juan. Juan 3:16, ¿conoce ese que es el resumen del evangelio? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si Juan, como acusaba a aquel conferencista, fuese a acusar a los judíos, diría, de tal manera los judíos odiaron a Dios que lo mataron. No dice eso, ¿verdad que no dice eso? ¿Cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hay una responsabilidad de los judíos ante Dios por no creer en Jesús, pero es ante Dios. Hay una responsabilidad de los judíos que han perseguido y denostado a los cristianos, pero es ante Dios.
Y hay una responsabilidad de la iglesia que yo quisiera que veamos en la carta a los Romanos. No pierda Hechos, pero acompáñeme rápidamente a la carta a los Romanos en su capítulo 9. Pásame mi teléfono. Romanos 9 dice el verso 1 al 3. Gracias. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. No ignoramos que el pueblo de Israel tuvo una tarea. El Papa Juan XXIII le llamaba el hermano mayor al pueblo de Israel. No ignoramos eso. Y no se trata de que nosotros los vamos a perseguir, ni a querer convertir a fuerza. Pero sí, como Pablo, debemos tener esta tristeza, esta oración, para que ellos conozcan a Cristo. Es nuestra preocupación. Pero ahí no hay violencia, ¿no? Ahí hay amor, ahí hay Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, vamos a regresar a Hechos 5. Y entonces los líderes judíos dicen, ustedes nos están acusando de haber matado a un hombre justo. Y peor aún, los saduceos, que eran también parte del Sanedrín, y ustedes están diciendo que resucitó cuando nosotros afirmamos que la resurrección no existe, que no hay resurrección de muertos. O sea, era todo un argumento en contra, ¿no? Pero entonces, ¿qué contestan los apóstoles con Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que lo que diga el concilio, hay que obedecer a Dios. El concilio judío, el Sanedrín. Queridos hermanos judíos y judaizantes, antes que la Mishnah, el Talmud, el Shulchan Aruch o cualquier tradición judía, hay que obedecer lo que dice la Biblia. ¿No? Queridos hermanos evangélicos y neopentecostales, antes que al apóstol y sus nuevas revelaciones, al ungido, antes que al profeta, antes que al pastor, hay que obedecer lo que está en la Sagrada Escritura. Queridos hermanos teólogos liberales, antes que obedecer las ideologías del mundo y la filosofía de fulano o de sutano, sea de Hegel, o sea de Foucault, de quien ustedes quieran, hay que obedecer la Sagrada Escritura. Queridos hermanos católicos, antes que la tradición, que el magisterio vivo de la Iglesia, que la palabra ex cátedra del pontífice, hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Queridos ciudadanos mexicanos, antes que obedecer al gobierno y las leyes ahora que está promulgando pervertidoras, hay que obedecer a Dios. ¿Qué nos puede costar? Claro que nos puede costar. Nos va a costar, pero sigamos leyendo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Vean qué contraste tan maravilloso. Lo que nosotros decidimos rechazar, avergonzar y matar, porque efectivamente Jesús murió una muerte vergonzante. Noten aquí que el título de nuestra plática es el oprobio, la afrenta, la vergüenza. ¿Y qué caracteriza a la muerte de Jesús? La vergüenza. No solo el sufrimiento. A veces ponemos solo el acento en que Jesús sufrió. Sí sufrió el dolor, pero sufrió también la vergüenza. Alguna vez les decía, ¿qué tal si hubiese muerto con todo el sufrimiento, el dolor que eso conlleva, pero ante el honor y el agradecimiento de todos? Ese era otro tipo de muerte. Como dicen ahora los que quieren justificar la eutanasia, una muerte digna, ¿no? Pero
Jesús murió una muerte vergonzante. La muerte de los criminales, la muerte de los malditos, lo dice el Deuteronomio. Y como lo colgaban o crucificaban los romanos, absolutamente desnudo. Con la burla, los golpes, los escupitajos de todos los que le rodeaban. Esa es una muerte vergonzante. ¿Alguna vez lo han avergonzado a usted? Con palabras, con correrlo de algún lugar, con lo que sea. Qué bonito se siente, ¿verdad? No. Pero nunca nos han avergonzado en la intensidad en que Jesús fue avergonzado. Y no porque hubiese hecho algo malo. La vergüenza de hacer algo malo es saludable. Ojalá nunca perdamos ese pudor que hoy las teorías relativistas quieren que perdamos. Si usted se ve descubierto haciendo algo malo, qué bueno que sienta vergüenza. Pero estamos hablando de un oprobio, de una afrenta contra el justo. ¿De acuerdo? El contraste, mientras los hombres le cuelgan en un madero, Dios lo levanta. Lo exalta a su diestra por príncipe y salvador. ¿Qué ha hecho Dios con Jesús mientras los hombres lo pisoteamos? Dios lo resucitó y le dio toda la autoridad. Eso quiere decir príncipe y salvador. ¿Para qué? Fíjense que Pedro no está diciendo que hay que perseguir judíos o que los judíos mataron a Dios. Porque lo que sigue del verso es, ¿para qué murió Jesús? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, bíblicamente estaban justificados los guetos, la Inquisición quemando judíos o criptojudíos, la gente linchando a los marranos, todo eso. Y eso no diga usted que eso ya pasó por completo. El judío actual, en general, digo, en su mayoría, no digo que todos, sigue con esa actitud de, pobres mexicanitos, yo soy judío. Y el judaizante, pues, junta las dos cosas, su complejo de inferioridad de Malinche y que ahora quiere ser judío, ¿no? Y los cristianos, precisamente en Semana Santa, por acá por la colonia Roma, en una de las parroquias más tradicionales, se ponen algunos vendedores de libros, es Fernando, ¿no? Que venden puros libros en contra de los judíos. Y yo todavía me he encontrado gente en la universidad que me dice, no, pero eso es judío, ¿no? O sea, mucha gente sigue pensando eso. Ellos hicieron un museo sobre tolerancia, donde están privilegiando el nuevo fascismo. Pues, ¿qué cosas tan? Bueno, ya no me quiero ir por otro lado. Entonces, sigamos adelante con el apoyo de la trompeta. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué resucitó Jesús? Para que ese pueblo de Dios reciba lo que había estado esperando, lo que Dios le había prometido. Y no solo ellos, sino también nosotros. Porque el Evangelio es un anuncio de salvación universal. Si unos padres tienen varios hijos, tienen un hijo mayor, ¿no es cierto? Al hijo mayor a veces le toca la responsabilidad de cuidar a los más pequeñitos. Pero ¿será que los papás quieren más al mayor que a los más pequeñitos? A veces quieren al más pequeñito, al más latoso. Los queremos igual o deberíamos quererlos igual. Entonces, aunque Israel sea el hermano mayor, Dios nos quiere a todos igual. A todos por igual, ¿sí? Por eso el Evangelio es un anuncio de salvación universal. Usted no necesita ser judío para que Dios lo ame. Ni tampoco necesita no ser judío para poder tener un ministerio. Todos esos son errores, ¿ok? Nosotros, dice Pedro, somos testigos suyos de estas cosas. Porque ellos vivieron con Él, lo vieron resucitado, hablaron con Él, comieron con Él después de la resurrección. Y aunque los amenazan de muerte y de cárcel y de azotes, ellos tienen que seguir diciendo lo que les consta.
Si estos apóstoles hubieran inventado, como después también se quiso decir, se robaron el cadáver y dijeron que había resucitado. Ok, si yo me robo un cadáver e invento que ha resucitado, puedo sostener eso mientras todo va bien. Cuando ya me van a matar por eso, digo, no, mejor sí, ya. No, si no resucitó, ya. Ahí muere, ¿no? No, aquí están ellos dispuestos a dar su vida con la vehemencia, con la convicción tan notoria que la gente dice, se dieron cuenta que habían estado con Jesús. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues, se transmina, se nota, se ilumina. Por eso la expresión hebrea de la bendición arónica es que su rostro resplandezca sobre ti. Eso es la resurrección de Cristo. Somos testigos y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Recuerdan que la llegada del Mesías estaba profetizada, de acuerdo con el profeta Joel, con un derramamiento del Espíritu Santo para todo el pueblo. En el Israel antiguo, pocas personas eran sacerdotes, otras pocas eran profetas y una era rey, y punto. La profecía de Joel es que va a llegar un tiempo en que todo el pueblo, todos los miembros del pueblo, serán las tres cosas: sacerdote, profeta y rey. ¿Y cómo es posible eso? Porque el Espíritu Santo, la presencia amorosa y poderosa de Dios en comunión con cada uno de nosotros, sería para cada uno de nosotros. Eso está en el profeta Joel. Y por eso dice Pedro, somos testigos y el Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu Santo que vivifica las palabras que yo estoy diciendo, el Espíritu Santo que está tocando tu corazón y tu oído que escuchas, ese es el testigo. Porque cuando escuchamos el Evangelio, algo se mueve dentro de nosotros que nos conmina a tener que decidir sí o no. Y por eso la invitación, no endurezcan su corazón cuando oigan la voz del Espíritu Santo. Dice aquí el Espíritu Santo a los que le obedecen, para no hacer una interpretación legalista, que sería muy fácil decir, pues tú todavía no obedeces a Dios, no tienes el Espíritu Santo. ¿Verdad que sería fácil? Mucha gente ha caído en ese engaño. Yo he ido a predicar a iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales, en teoría, se significan porque creen en la llenura del Espíritu Santo para los creyentes. Y cuando yo pregunto, ¿quién ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? 2 o 3. ¿Y los demás por qué no? Si es que todavía tenemos muchos errores. Oiga, pues, ¿y cuándo ya no va a tener errores? Se va a morir primero. Si el Espíritu Santo nos llenara y conviviera con nosotros, porque ya no tenemos errores, con toda cortesía podríamos decirle, ya no te necesito, Espíritu Santo, yo soy perfecto, yo solito. ¿Para qué lo queremos? Si la llenura del Espíritu Santo es el único camino para vencer la distorsión de mi personalidad que yo tenía, para restaurar mi personalidad a lo que Dios quiere que yo sea, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces, ¿por qué decimos a los que lo obedecen? Creo que aquí hay dos razones, ¿no? Pero vamos a consultar solamente la primera carta de Juan, en su capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 23. Para no hacer una interpretación legalista, porque la obediencia de Dios será, por parte nuestra, será producto de la convivencia amorosa con el Espíritu Santo. No es una condición. Es condición solo en un punto, y ese punto es aquí, 1 Juan 3, 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos. El que no cree, no sigue el mandamiento. Es que yo tengo otros mandamientos, a mí me interesa más guardar el sábado, no adulterar, no robar. Bueno, eso está muy bien, pero ese no es el mandamiento que determina la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Hay un mandamiento que hace la diferencia. Si tienes una relación con Dios o no la tienes. Si tienes un espíritu vivificado o no lo tienes. Si tienes el poder para ser libre del pecado o no lo tienes. Uno es ese mandamiento.
que creamos en aquel que Él ha enviado, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Fe verdadera. Entonces, ese es el mandamiento. El que cree tiene el Espíritu Santo. Lo decía Pedro en su otro sermón del capítulo 2. Que Dios ha dado su Espíritu para todos cuantos en el Señor nuestro Dios creyeren. ¿Sí? Ese es el mandamiento. Ellos cuando oyeron se enfurecían y querían matarlos. No solo había cristianos después, siglos posteriores, queriendo matar a judíos. Aquí hay judíos queriendo matar a cristianos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Bueno, el pleonasmo es útil en griego, pero no en español. Ok, Gamaliel es famoso porque era un discípulo, probablemente nieto, del rabí Hillel. El Talmud guardó memoria de estas discusiones entre dos grandes rabinos, Hillel y Shammai. Hillel era el rabino más liberal, más abierto, más crítico, y la mayor influencia de las enseñanzas de Hillel en esa época las tenía su discípulo nieto Gamaliel. Gamaliel, muy famoso, citado por Flavio Josefo, el historiador judío, y también dice Pablo que fue su maestro. Pablo dice, yo estudié a los pies de Gamaliel. Entonces, ¿dónde se sentaba el maestro? En la silla. ¿Y los alumnos? En el piso. ¿O usted cree que si usted quiere poner eso algo en una escuela hoy eso? ¿Qué le van a hacer? Le cortan la cabeza, ¿no? Pero esto no era más que un signo exterior de la autoridad que se le debe reconocer a un maestro si queremos realmente aprender. Nuestra época en Occidente ha borrado la línea entre el maestro y el alumno. Ahora resulta que todos somos facilitadores, que todos somos autoaprendices. En contraste con el lejano Oriente, donde hasta en las artes marciales el maestro es el maestro, ¿no? Aquí en el judaísmo no se diga. Bien, sigamos. Entonces, hay una tradición posterior de que Gamaliel se hizo cristiano, pero no tenemos ninguna prueba más contundente, ¿no? En fin, Gamaliel dice, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, mediten su decisión, porque antes de estos días se levantó Teudas. Teudas, también citado por el historiador Josefo, se decía profeta. Incluso prometió dividir el río Jordán para el paso de sus guerrilleros. Era un guerrillero, como dice aquí, que con 400 hombres. ¿Por qué se levantó en armas? Porque el pueblo de Israel estaba dominado por los romanos. Entonces se trata de dos interpretaciones aquí también. El Mesías que ha de venir nos salvará del yugo romano, del yugo gentil, de manera espiritual, milagrosa, o nosotros debemos luchar con la ayuda de Dios para liberarnos. Ayúdate que yo te ayudaré. A fin de cuentas, ¿no fue Israel que luchó contra los cananitas? O sea, había buenos argumentos, tanto de Barrabás como de Teudas, para levantarse contra el imperio romano. Pero el punto es que Teudas murió y su movimiento se acabó. Luego viene Judas de Gamala, mencionado también por Josefo en el libro La Guerra de los Judíos, fundador de la secta de los celotas. ¿Se acuerda que uno de los discípulos era celota? Estaba Simón Pedro y Simón Celota. ¿Sí? O sea, Jesús también llamó a algún discípulo guerrillero. Probablemente también Judas era un discípulo guerrillero. Claro, Jesús no predicaba la guerrilla, no era teólogo de la liberación, dejemos eso claro, ¿sí? Pero entonces Judas también pereció y su movimiento se desvaneció. Y entonces dice Gamaliel, dejen a estos hombres. Si su predicador, su profeta ya se murió,
su maestro ya se murió. Y no era alguien, no era un profeta de Dios. Su movimiento se va a ir diluyendo y va a desaparecer. No vayamos a cometer el error de estar peleando contra Dios. Este es un buen razonamiento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús se le aparece a Pablo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Es como darle con todas tus fuerzas, con el puño cerrado, a una espina grande. ¿Por qué haces eso, Pablo? Pelear contra Dios. La Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y tenemos que ser ahí muy equilibrados, ¿eh? No juzgar ligeramente cuando algo puede ser de Dios. Si tenemos duda, dejémoslo así, pendiente, ¿no? Hubo recién un avivamiento, ¿no? En Estados Unidos, de muchos días de oración. Y había quienes decían, no, eso es falso y quién sabe qué. ¿Ya fuiste? ¿Ya viviste? ¿Ya probaste? Entonces no digas, porque podemos estar hablando en contra de Dios. Pero equilibrio digo porque tampoco nos vayamos al otro extremo. Quienes se creen todo lo que predican los nuevos apóstoles, con tal de no estar contra Dios, tenemos la Biblia para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No seamos ingenuos, ¿sí? Total, ¿qué dice? Déjenlos, si es de Dios, esta obra no la podréis luchando contra Dios. No tomemos este argumento de manera superficial, porque este argumento no se aplica a muchas cosas. Hay quien dice, todas las religiones son buenas, son verdaderas. Eso es imposible. Si yo tengo una serie de proposiciones contradictorias, no puedo decir que todas son verdaderas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a partir de ese principio dijéramos, es que si es de Dios va a permanecer, ¿cuántas cosas equivocadas en el mundo han permanecido? Con un somero repaso a la historia de las ideas, a la historia de la filosofía o a la historia de lo que quiera, usted puede ver cuántas cosas negativas han permanecido y no son de Dios. Entonces no es tan sencillo como que si permaneces de Dios, no quiero decirlo en tono de ataque, solo vía de ejemplo. Si usted está de acuerdo o no con los mormones, eso es otra cosa, solo digo por vía de ejemplo. Si los mormones han permanecido, tendríamos que suponer que son de Dios, puesto que han permanecido. ¿Ven? No se puede aplicar así este principio. Lo que Gamaliel está diciendo es que hay dos propuestas interpretativas de cómo será el Mesías. La propuesta guerrillera y la de este otro que no fue un guerrillero. Y que todos esos cabecillas que se decían Mesías y que hubo muchos, ya murieron. Y que tenemos que ver si ese hombre realmente estuviera vivo, si ese profeta era de Dios, entonces se notará en la manera en que sus seguidores continuarán y vivirán. No siempre la iglesia vivió de esa manera, ¿no? Ya dije que la iglesia se desvió del evangelio. No faltará quien diga, es que yo creo en Cristo, a pesar de los cristianos. Creo que la mayoría tiene que creer en Cristo a pesar de los cristianos. Entonces, los azotaron, estuvieron de acuerdo con Gamaliel, bueno, está bien, los vamos a dejar, pero les vamos a dar una azotadita para que vean que esto va en serio, a lo mejor con miedo y ya. Los azotaron contra todo derecho y entonces los pusieron en libertad. Y ellos salieron para preparar una manifestación en protesta por la violación de sus derechos humanos. ¿Sí dice eso? Dice que salieron gozosos. Está implicado que salieron perdonando a sus verdugos, ¿eh? No puede ser de otra manera. ¿Gozosos de qué? ¿De que se sacaron la lotería? ¿No? ¿De que les regalaron un templo nuevo? Porque casi siempre nuestros testimonios son de cosas positivas, ¿no? Salieron gozosos de padecer, gozosos de sufrir, vergüenza. Ay, ¿no serían medios masoquistas los apóstoles?
¿Cómo que les daba alegría sufrir y ser avergonzados? No, porque lo que hace diferente, lo que constituye que la vergüenza sea un privilegio, es por qué somos perseguidos. ¿Por causa de qué somos avergonzados, rechazados y castigados? ¿Por causa de qué? Lo dirá el apóstol Pedro en su carta. Si fuéramos castigados por un delito, no hay nada de qué enorgullecerse ni alegrarse. O lo decía Jesús en las bienaventuranzas: bienaventurados ustedes cuando los persigan, diciendo toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Porque si los que dicen mal de mí están diciendo la verdad, bueno, está grave la cosa. Pero cuando digan cosas malas de ustedes, mentiras, gócense. Bienaventurados. Tenemos un privilegio. Si Jesús fue humillado y estuvo dispuesto, no fue humillado porque no pudo hacer otra cosa, sino porque estuvo dispuesto, porque se entregó y sufrió el oprobio. En el momento en que nosotros, por su nombre, en representación de su persona, sufrimos el oprobio, entonces también estamos identificándonos con Cristo, sufriendo lo que Cristo sufrió. O como dice Pablo, llevando a nuestro cuerpo lo que falta a las aflicciones de Cristo. No que falte a la obra salvadora de Cristo, esa está completa, pero sí a las aflicciones en el cuerpo de Cristo, ¿no? Llevamos las aflicciones en el cuerpo de Cristo. Y eso es un gran privilegio, y con esto cierro. Yo que digo que no me voy a alargar y ya hasta se durmieron. Con esto cierro. Miren, estamos en una época donde ser cristiano va a ser cada vez más vergonzante. ¿Cómo que tú eres fanático, eres mocho, estás muy atrasado, no respetas los derechos humanos, eres un fobi, lo que sea, y etcétera, ¿no? ¿Estamos dispuestos a que nos empiecen a señalar cada vez más, a cancelar, a dar de baja en redes sociales, a multar, en algún momento a encarcelar? Cuando eso pase, no se llene de temor ni de tristeza y diga, ay, Señor, no quería, pero ya. Diga, gozosos, por dignos de padecer en el nombre de Jesús.